como Él ha hecho en todo mover suyo en esta casa, se ha manifestado de una manera hermosísima. El domingo comenzamos con el pastor Ramón, el domingo por la noche con la pastora Anabel, el martes estuvo con nosotros el pastor Frank, y hoy tenemos de la casa. Y decimos de la casa porque obviamente pues es de los nuestros. Amén. Así que lo que hemos dicho desde un principio se mantiene firme. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor de prestarnos para escuchar y recibir de Él. Nuestro hermano pastor Francisco Carrasco, que es el recurso que el Señor ha provisto para esta noche, pues tiene la responsabilidad de dejarse usar por el Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, mis amados. Ese amén suena un poquito como que Dios los bendiga mucho, mis amados. Cuando le he añadido el mucho, ustedes se animaron, ¿no es verdad? Pero qué bueno es poder estar aquí y el venir a escuchar, compartir y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Nosotros, para quien no me conozca, pues estoy en España sirviendo a Dios desde hace ya unos años. Hemos cumplido desde el año 94, venimos sirviendo a Dios, pastoreando en diferentes lugares, en este caso España, en Portugal, como anunciaba mi hijo, y también en la isla de las Azores. De allí Dios nos trajo para Sevilla con un propósito que solo Dios me habló a mí en el avión y me dijo: vas para Chalón para ser el pastor de allí. Pero allí había pastor, así que no quería entrar en conflicto con nadie. Pero fui para allá. Y estando allí, el tiempo de Dios permitió que yo pudiera colaborar juntamente con el pastor Víctor Rivera, colaborar y participar con él. Y después de todo ese tiempo, Dios me permitió pues tomar la responsabilidad del pastorado de la iglesia. Yo solo le puedo decir una cosa, y es que Dios es demasiado de bueno para poderse utilizar de alguien tan demasiado de malo como yo. Dios es precioso. El amor de Dios llega donde no llega el ser humano. La mente de Dios no es nuestra mente. Y cuando nos ponemos a pensar en todo esto, en mí hay una carga en mi corazón que Dios me puso desde que Dios me permitió tomar la responsabilidad de recibir un llamado de Dios. Yo recibí un llamado de Dios con 16 años. Siendo con 19 años, me fui a prepararme teológicamente en la Facultad Teológica de las Asambleas de Dios de Portugal. Allí aprendí portugués, Pastor Fidel, allí donde lo tuve que aprender, obligado, porque no había nadie español, todos hablaban portugués. Y desde aquel tiempo hasta ahora el Señor ha tenido por bien dejarnos ser parte de lo que Él quiere hacer y de lo que Dios está haciendo. Quiero decirles que quiero traer, pues solo traerlo, y ustedes ya, si yo no lo trajera, pues dirían: oye, pues falta la fotografía, ¿no? Que el pastor suele traer. Solo traer, y este año lo queremos traer. No me gusta llamarle informe. Me gusta llamarle simplemente noticias. Noticias. Noticias, ¿por qué? Porque sinceramente la Iglesia de España está caminando. Hace ya más de un año que nosotros felizmente nos sustentamos nuestra obra misionera. Por lo cual estamos felices porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios no nos llamó a implantar misiones para estar siempre sustentándolas. Dios nos llamó para que esas hijas crezcan. Y cuando crezcan, pues se independicen. Entienda la expresión independizar, no lo lleven a mal. Entiéndanlo de forma que creen familia y que esas hijas den otros hijos y los hijos vayan dando otros hijos. Porque de otra forma, nosotros no podemos ver las misiones de otra forma. Nosotros no podemos pensar en tener una congregación abierta toda la vida, supliendo y gastando y estando. Y gloria a Dios porque Dios nos ayuda, pero
pero la obra misionera tiene que seguir. Tenemos que llegar a otros pueblos, tenemos que llegar a otras naciones, tenemos que llegar a otros lugares. Y la obra que ha sido misión, llega el día que se convierte en iglesia. Y esa iglesia se convierte en iglesia que da obra misionera a otras iglesias que luego terminan siendo iglesias y también van prosperando. Y así es que Dios lleva su obra. Ustedes vean la iglesia de Tesalónica, vean los consejos bíblicos y verá cómo Dios usa de la forma que le estoy mencionando. Aleluya. Yo estaba dando un poquito de tiempo para que me tuviera. ¿Lo tenemos? Amén. Pues les quiero dar noticias de la obra de Dios. Amén. De aquella zona del mundo y no solo. Y no solo porque Dios nos ha permitido en todos estos años pues disfrutar de muchas bendiciones de Dios. Empezamos hablando y compartiendo porque nada más llegar el año pasado de la semana misionera aquí, nada más llegar, nos encontramos con un desastre terrible en Valencia, que fue la Dana de Valencia, donde muchas personas murieron, donde los ríos se transbordaron y muchas casas quedaron destrozadas, muchas vidas quedaron destrozadas. Y Dios nos permitió nada más llegar, aterrizando de aquí prácticamente, nos permitió pues trabajar en esa Dana y nosotros hicimos una recogida de alimentos. Y no solo de alimentos, de ropas, e incluso alquilamos un autobús grande de 55 plazas para ayudarlas para llegar hacia Valencia, para desplazar todas las ayudas necesarias que se debían de dar, porque había una gran necesidad, era humana, pero a su vez espiritual, porque las personas allí se habían perdido todo y tuvimos la oportunidad de llegar con ese mensaje de amor. Aleluya. Así que estuvimos trabajando en ahí tenemos el grupo de jóvenes y hermanos no tan jóvenes que nos estuvieron ayudando. Esto es la puerta del templo nuestro. Ahí se mandaron todo este Cristo alimento. Mira, esta muchacha de aquí es la más bonita de toda la iglesia después de mi esposa, porque es mi hija, claro. Entonces ahí están, y ahí están ellos. Todo este trabajo se organizó de un día para otro. O sea, en 2 días o 3 el autobús ya estaba saliendo para dirección a Valencia. Y no solo desde la iglesia, desde Sevilla. Todas nuestras congregaciones en España estuvieron cooperando y colaborando, mandando alimentos, ropa para suplir la necesidad tan grandísima que se convirtió aquello. Amén. Luego tuvimos la bendición de cumplir 35 años, Pastor Fidel, 35 años oficiales, amén, oficiales, alabado sea Dios, desde que se instituyó la iglesia oficialmente en el país, con nuestro propio reglamento como iglesia, y ahí estuvimos nosotros disfrutando de todo eso. Después tuvimos varios eventos. El evento, por ejemplo, este fue el evento de Navidad. De Navidad nosotros cogimos el teatro municipal. No sé si los hermanos sabrán, mi hijo trabaja en el ayuntamiento, en el gobierno, y gracias a eso pues tuvimos la bendición de tener el teatro municipal del lugar. Nos lo prestaron todo gratuito, gracias a Dios, aleluya. Esas cosas que hace Dios, porque a mí lo que no me gusta nunca es pagar, esa salió gratis, por eso lo disfrutamos, amén. Y fue una bendición porque ese evento, anteriormente a este evento, el pastor Otulio estuvo con nosotros visitándonos con su nieto, aleluya, y él nos vio ensayando, él nos vio participando, él vio todo el trabajo que había, y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición, tanto de que hubo más de 600 personas en ese día, 600 personas en ese día que escucharon este trabajo, porque es un trabajo, fue un teatro musical que se hace con músicas cristianas, todo evangelístico y con una predicación evangelística de apenas unos minutos, que aunque no lo crean, soy capaz de predicar en unos minutos también. Amén. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Ahí me ven. Ahí estamos. Aleluya. Y eso todos los hermanos todos los hermanos que ven ahí son hermanos de la iglesia, miembros en plena comunión para poder participar, lógico. Así que ahí están sirviendo y colaborando con nuestro Salvador. Fue un tiempo de mucha bendición. Y les puedo decir una cosa, la alcaldesa de la ciudad hizo la oración de fe. Y vino con ella un delegado territorial de la ciudad que también hizo una oración de fe también.
Y muchos de ellos se quedaron sensibilizados, tocados, y para la gloria de Dios siempre fue un tiempo de mucha bendición. De hecho, si ustedes lo quieren ver, está en el YouTube de nuestra iglesia, lo pueden ver, está ahí todavía. Yo creo que tiene como algo más de un montón de visitas. Aleluya. Sigue poniéndomelo, por favor. Aleluya, estos son partes solo nada más, porque el teatro duró, bueno, todo el musical duró más de una hora, bueno, no, una hora concretamente, una hora, con predicación y todo, ¿eh? Una hora, aleluya. Y fue un tiempo de mucha bendición donde cerca de 40 personas hicieron la oración de fe. De esas 40 personas, gracias a Dios, le puedo decir que casi el 50% al día de hoy siguen congregando en nuestra congregación. Así que a Dios sea la gloria, porque si un alma vale más que el mundo entero, nosotros estamos disfrutando de estas bendiciones. Aleluya. Esto fue toda una preparación para que supieran cómo salió el evento, que salió está en el periódico, en el periódico de la ciudad. Y ahí viene hablando San Juan de Dios musical, Vida a Jesús, y habla una parte donde dice: la Iglesia Evangélica Shalom, fundada en 1989, ubicada en Sevilla, es conocida por su compromiso con la comunidad, organización de eventos culturales y espirituales. Esto le escribió un periodista no cristiano hablando de lo que Dios está haciendo. Aleluya. Y ustedes me pueden ver ahí muy abrigado, porque allí cuando lleguemos hace ya mucho frío. Y esto fue la radio pública de la ciudad donde me estuvieron entrevistando para hablar de todo este trabajo. Quiero decirle, Dios es bueno, maravilloso. Aleluya. Y Dios nos ha bendecido de esta forma tan especial. Aleluya. ¿Hay más? Ajá. Bien, porque ustedes dirán, bueno, tuvieron un teatro de 600 personas, ahí acabó todo. No, el día 25 de diciembre tuvimos otro teatro en la iglesia completamente diferente, otro totalmente diferente, y también tuvimos el templo lleno. 700 personas estaban el 25 de diciembre en nuestra congregación, entre ellos un número muy grande de personas no cristianas, y estuvieron allí adorando y glorificando a nuestro Salvador. Aleluya. Estas son fotografías de los eventos. Aleluya. Ahí tiene a los hermanos cuando participaron. Cuando ven, participa un montón de hermanos, gracias a Dios. Y tenemos la bendición de que el joven que hizo de Jesús en el anterior teatro, él se llama Rómulo Quintana. Y este hermano Rómulo llegó a la iglesia porque quería demostrarle a su novia que Jesús no existía. Él era ateo y él decía que Dios no existía, y que a Dios no había forma de demostrar la existencia de Dios. Cuando él llegó, el primer culto, se quedó ahí muy serio, tranquilo. En el segundo, estaba pasando al altar corriendo, aceptando a Jesús como Salvador. Se han casado en la iglesia, están felices, y nosotros con ellos. Aleluya, gloria a Dios. También tuvimos nuestra convención misionera. Este año, lo pueden ver, donde esta convención misionera fue muy especial. Realmente Dios ha bendecido de una forma muy maravillosa, y tuvimos una proximidad de unas 700, 750, al punto de que en los corredores tuvimos que poner sillas adicionales porque ya los bancos no daban. El templo se agrandó hace 2 años. Este año, a primero del próximo,
vamos a volver a agrandar el templo y vamos a extender para una capacidad más de 80 a 100 personas más con la ayuda del Señor. Aleluya. A Dios sea la gloria. Yo no les cuento esto porque yo me esté sintiendo importante. Le estoy diciendo es que no entiendo cómo un Dios tan bueno es capaz de usar a alguien tan malo. Pero lo hace. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí tenemos nuestra convención misionera. Como pueden ver, ahí tenemos algunas fotografías. Pero creo que también tenemos otro vídeo, ¿no? Nuestros niños, los jóvenes. Estos no son tan niños ya. Estos son los hermanos del grupo Quichua de Ecuador que tenemos allí. Y ellos cantan también sus alabanzas en Quichua. Es un tiempo de mucha bendición. Aleluya. Estos hermanos de Alemania, porque también llegaron los hermanos de Alemania, de Grecia, estuvieron de otros lugares. Alabado sea Dios. Así tenemos. Este fue el primer día donde mi hijo estaba traduciendo en portugués, porque el pastor que vino es pastor portugués. Y este es un pequeño vídeo para que los hermanos lo puedan ver. Dios a la gloria, aleluya. Tuvimos nuestros pastores en España, pero también tuvimos pastores que estuvieron con nosotros de diferentes nacionalidades, donde Dios nos ha permitido pues también ayudar y amparar esa obra misionera. Tuvimos nuestro tiempo de tapeo misionero. Quisimos poner aquí esta fotografía principal aquí porque es más boricua que ninguna otra. Ajá. Aleluya. No sé si se dan cuenta, allí hay una señora china, dos señoras chinas y una que no es china, que es gitana, que es nuestra hermana Rocío. Pero que estaban ellos ahí porque es que ellos, una señora tiene un establecimiento de venta de ropa y ellos son chinos. Entonces supieron de que íbamos a tener el evento y que vamos a tener comida de diferentes nacionalidades. Y ellos vinieron y dijeron, pastor, nosotros queremos participar y nosotros queremos también poner comida china. Digo, pues pongan todas las comidas mientras que ayude para las misiones, ¿está bien? Así que ahí están nuestros hermanos de diferentes nacionalidades. Alabado sea Dios, ahí siendo, porque lo que hacemos es nosotros le llamamos un tapeo misionero. La palabra tapeo es una palabra muy española. Son platos pequeñitos de diferentes comidas y ahí uno come de aquí, come de aquí, come de allí y se va lleno. Se va lleno, amén. Gloria a Dios. Todos estos son de los grupos de los hermanos de todas esas nacionalidades. Tenemos hermanos en nuestra congregación. ¿Seguimos? Aleluya. Este otro vídeo, vamos a saltarlo porque si no, no voy a predicar. Y me de que yo tengo... de la parte del mezaní de la iglesia también. Aleluya, gloria a Dios. Ahí están los pastores que cooperamos, trabajamos desde aquella zona del mundo, sirviendo al Señor. Seguimos. Los campamentos. Nosotros tenemos dos campamentos, uno en el periodo de la Pascua o Semana Santa, que es el de los jóvenes, y aunque a veces algunos dejamos ir, algunos que no son tan jóvenes, para ir para él, pero es para los jóvenes. Y luego tenemos otro en verano, y este es el de los jóvenes, para que lo puedan ver. Aleluya, aquí tiene el pastor José Manuel Morales, y participando de todos estos eventos, Dios nos ha bendecido de una forma muy preciosa. Jóvenes aceptando al Señor, otros siendo bautizados con el Espíritu Santo, otros recibiendo los dones del Espíritu. Es Dios maravilloso. Otros jóvenes que no eran tan jóvenes, algunos, pero estuvieron también. Alabados a Dios, pero que estuvieron con nosotros. Aleluya. Y que fue un tiempo de muchísima bendición. No me refiero a lo de la joven alemana Rose, me refiero a la hermana Wanda. Pero qué bueno, gloria a Dios. Aleluya.
Qué bueno es Dios. Y aquí tenemos pues el grupo de hermanos. Vamos a pasar más rápido, por favor. Este campamento fue nuestro primer campamento en Alemania. En Alemania también tuvimos nuestro campamento donde los jóvenes hermanos de la iglesia fueron alrededor de unas 50 hermanos los que estuvieron en el campamento. No olviden que la obra de Dios en Alemania se abrió hace 3 años. 3 años. Hoy día los domingos congregan más de 60 personas en ese lugar. Y el pastor que está allí era el secretario de la iglesia de Chalón allí en Sevilla, que es nuestro hermano Franklin, que es el que le hizo tomar por primera vez un marisco al pastor Fidel. Ajá. Gloria a Dios. Bautismo también tuvimos. Hemos tenido bautismos. 2 bautismos hemos tenido en la congregación de España. Alabado sea Dios, y ahí tiene alguna fotografía. Pasamos más rápido. A Dios sea la gloria. Oh, está, aleluya. Este es el segundo bautismo que tuvimos, fue en el mes de agosto. ¿Saben quién es, no es verdad? ¿Lo conocen? Así es. Estuvo allí con nosotros también un tiempo, el mes de agosto. Aleluya. Gloria a Dios. Estos fueron los mismos bautismos del mes de agosto. Estos son en Grecia. En el mes de febrero tuvimos un bautismo en Grecia. Y tenemos el bautisterio que lo habíamos estrenado el año pasado. Estos 3 hermanos se bautizaron. La señora de este lado de ahí es la madre del pastor Miguel de Grecia, donde también fue bautizada. Aleluya. Ella la conocí cuando venía a Sevilla con intenciones de visitar a su hijo en prisión porque estaba en la cárcel. Y ahora el hijo la bautizaba a la madre. Aleluya. Así que imagínate lo que Dios puede hacer. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Estos son bautismos en Alemania. Ha sido en primero del mes de agosto. Tuvimos los bautismos en Alemania. La primera vez que bautizo a alguien lloviendo y con frío. Agosto, pero con frío, porque Alemania hace frío en cualquier lado, cualquier tiempo. Ahí tenemos los bautismos. Este señor que se bautizó, alemán, tiene 80, que me dijeron sobre cerca de 90 años, 80 y bastantes años, y él viene en vehículo durante 1 hora de camino para llegar al culto y no falta ningún culto. No falta. Y fue bautizado en estos bautismos. Amén. Esto es un patio que tiene antes de entrar en el templo. Lo invadimos y nos lo quedamos para nosotros para ese día. Y tuvimos los bautismos allí con los hermanos. Aleluya. Él está hablando alemán, pero yo no se lo puedo traducir. Aparte del Dankeschön, poco más. Ahí tuvimos los bautismos. Aleluya. Y en esos bautismos, la hija menor del pastor Franklin fue bautizada también. Eso es un privilegio, porque que Dios nos vaya permitiendo ver a nuestros hijos creciendo en el evangelio y afirmándose en la fe. Eso es maravilloso. Aleluya. Yo creo que ya, ¿no? Seguimos. Misericordia, rápido, por favor. Esta bandera es la de España. Esto fue el culto. Seguimos. Esta es la congregación de Alcalá de Guadaira, donde el pastor José Antonio Paniagua predica. Esta es la iglesia, la congregación de los Palacios, donde está el pastor Osvaldo haciéndose cargo de ella. Aleluya. Gloria a Dios. En Huelva, donde el pastor José Manuel Morales también se hace cargo. Y también estuvimos, concretamente estábamos celebrando 25 años de haber abierto la puerta en Huelva. Aleluya. Así que, y ese templo es propiedad nuestro de la iglesia. Seguimos. Esta es la congregación de Cartaya, que esto está casi llegando a Portugal. Esta es la congregación de Cádiz, donde está el pastor Ramón Merlo y la hermana María Jesús. Allí están, aleluya. No sé si verán ahí alguien que no. Bueno, esta es la de congregación de Marbella, de Málaga, Marbella, amén. Y ahí estuvimos nosotros también. Esta es la congregación de Madrid. Actualmente este no es el local, porque tuvimos un percance de que el dueño quería, nos quiso echar y tuvimos que buscar un lugar, y ahora mismo estamos compartiendo iglesia con otra iglesia, pero esto está durante un tiempo muy limitado. En breve estaremos inaugurando un nuevo templo en Madrid. Esta es la bandera de Grecia.
Aquí estamos en Grecia, si ve aquí el pastor Franklin de Alemania, pero a mí me da mucha alegría esta fotografía, ¿sabe por qué? Porque esta señora rubia que está detrás de mí es mi hermana menor y esta es mi sobrina. Y me gusta mucho verlo, ¿sabe por qué? Porque mi familia, desde que yo acepté a Jesús como Salvador, me echó de mi hogar. Con 16 años yo me vi en la calle. Y ahora ver que mi hermana, aún todavía no convertida, tiene deseo de acompañarnos a los cultos y a las iglesias misioneras y a acompañarnos. Usted no imagina el gozo que hay en mi corazón viendo esto. Aleluya. Y sabe lo bueno de todo, llama hermanos y hermanas a todo el mundo. Todavía no lo es ella, pero nos llama a todos hermanos y hermanas. Aleluya. Alemania, alabados a Dios también por la gloria de Dios. Mire qué precioso grupo. Mire qué precioso grupo. Alemania, Hamburgo. Ahí están nuestros hermanos. En el día de los bautismos habían 90 personas en la congregación. 90 personas. Una congregación de 3 años en un país donde poco quieren del evangelio. Dios está bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Colombia. Y en Colombia lo único que podemos hablar es, felizmente, que tenemos este nuevo local. Anteriormente teníamos, era una especie de una barraquita de madera y de chapa del techo. Ya se inundaba cada vez que llovía porque el río estaba cercano y se inundaba. Felizmente ya pudimos salir de ahí y ya tenemos este nuevo local donde los hermanos están empezando de nuevo alabando. Pero en el mismo lugar, en la misma ciudad, en Valledupar, Cesar. Esta es Italia, Génova. Alabados a Dios. Qué bueno es Dios. Ahí tenemos a nuestros hermanos de Italia y algunos de España que estamos allí visitando. Pero gloria a Dios que la obra de Dios sigue. Aquí me quiero parar porque quiero dar una noticia. En el mes de mayo, 4 de mayo, hemos empezado el trabajo en Portugal. Hay una congregación en Portugal, Iglesia Evangélica Shalom, en Portugal. Y ahí los puede ver. Ese fue el primer día donde estuvimos todos allí reunidos. Es una casa particular. Estamos buscando el local, ayúdenos a orar para que podamos encontrar el local. Y felizmente, eso es en Faro, en la ciudad de Faro, o sea, en la capital del Algarve, del sur de Portugal. Allí estamos empezando ya sirviendo al Señor. Todos esos creyentes que usted ve que son de Portugal, el que menos tiempo tiene de evangelio son 40 años. Son creyentes de la escuela antigua que no se debe de modernizar. Creyentes de la escuela antigua que no se debe de modernizar. Creyentes que creyeron con 14 y 15 años y algunos ya tienen hasta 75 y están ahí. Porque han decidido no ceder ante el mundo liberal que se está predicando hoy día en las iglesias. A Dios sea la gloria y nosotros ponemos nuestra alegría. Y es un corito que canta, un himno del Linario que cantábamos en portugués. Esta es la sala de la casa donde estamos haciendo cultos todos los miércoles y todos los domingos. Y quien toca el acordeón, pastor, quien toca el acordeón es el pastor que se va a quedar con ellos, que viene este mes próximo para quedarse a vivir ya allí. Amén, gloria a Dios. Yo estaba sufriendo con tantas fotos y tantos vídeos, pero gloria a Dios que esto es lo que quiero compartir con los hermanos, porque digo yo, no sé si saldría una alabanza de vuestro corazón
La ciudad de Faro, capital del sur de Portugal, hoy día tiene un lugar que se llama Iglesia Evangélica Shalom. Y el pastor que los va a pastorear a partir del próximo mes, que ya viene en mes de noviembre, para quedarse a vivir, porque ya tenemos casa pastoral alquilada y ya tenemos todo preparado para recibirlo. Yo fui pastor de él hace 21 años en las Azores. Y hoy está pastoreando al Señor. Y se viene para pastorear con nosotros allí en Portugal. Aleluya. Se llama José Manuel Tavares. Aleluya. ¿Y por qué no ha venido antes? Porque le tuvieron que operar de un tumor que le salió en la garganta, las cuerdas vocales, y felizmente ya está todo en orden. Ahora solo le falta recuperar la voz un poco más. Entre tanto, viene y le pondremos un micrófono para que predique. Aleluya. Pero eso es lo que estamos haciendo. Mis amados, yo no voy a cogerle mucho tiempo porque le he cogido todo el tiempo ya. Pero sí quería compartirle la palabra del Señor porque había algo en mi corazón. Primeramente decirle yo, el martes pasado hice 30 años de matrimonio. 30 años de matrimonio donde no pudimos celebrar los 25 años porque nos coincidió que los dos teníamos COVID el mismo día. Y ella estaba en el cuarto de matrimonio y yo en el cuartito de los niños. No sé por qué siempre nos echan a nosotros del lugar, pero por amor, pues le cedimos a esa opción. Los 25 años los pasamos con COVID. No tuvimos oportunidad de hacer nada. Y este año, la iglesia allí en España, pues estaba programando hacernos una fiesta. Y orar por nosotros los pastores. Iban a venir de otros lugares, vamos a compartir, vamos a tener un culto especial de aniversario. Pero cuando el pastor Cardona me habló, me compartió y me dijo, quiero que venga. Nosotros hicimos eso, lo hemos aplazado. No sé cuándo vamos a celebrar los 30 años en España, pero lo cumplimos aquí el martes en el culto. Y estamos aquí felices, ¿sabes? Porque Dios ha sido lo primero en nuestra vida. Y no queremos que deje de ser lo primero. Lo primero es Dios, porque Dios hace el resto. Aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Hay una porción de la Biblia en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12. Ageo, capítulo 1, versículo 12. Hasta el versículo 14. Y quiero compartirles esta porción y quiero ser lo más breve posible. Si estuviera en España, los hermanos dirían, amén, porque no se lo creen. Pero ustedes sí se lo creen. Voy a ser rápido, amén. Que dice así, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Oyó el resto del pueblo, el sumo sacerdote y el resto del pueblo. El sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Sabe? Cuando hablamos de misiones y cuando hablamos de hacer una misión actual a nuestros tiempos, nosotros no podemos olvidar una cosa, que nuestros tiempos no son diferentes a los tiempos anteriores, ni a los tiempos antiguos, porque Dios no cambia, Dios no ha cambiado, Dios no se deja llevar por los cambios que hoy día los hombres quieren llevar, sino más bien lo contrario, Dios sigue hablando de forma especial. Despertó
Dios el espíritu de. Despertó Dios el espíritu de. Vuelvo a repetir, despertó Dios el espíritu de. ¿Y sabes lo que quiere decir esto? Que cuando Dios despierta el espíritu de alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios tiene en control la vida de uno, ¿sabe lo que sucede? Dios despierta nuestro espíritu para que lo de Dios tome control por encima de lo nuestro. Aleluya. Una visión o la misión viene unida a la fe. Si nosotros no le creemos a Dios, no nos va a servir de nada todo lo que hagamos para Dios. Pero la unión de la visión, la misión con la fe. Y tenemos que tener claro algo, que el Espíritu Santo es el que se encarga de poner en nosotros lo que Él quiere que hagamos. Somos siervos inútiles, hermanos. Le he mostrado toda esta fotografía porque para mí es un gozo hablarle de lo que Dios está haciendo. Si no existieran estas cosas, pues yo no se lo podría contar. Yo le estoy contando lo que pasa. Yo le estoy contando lo que Dios está haciendo. Yo le estoy contando que Dios nos lleva hoy a Italia, que nos ha llevado a Grecia, que nos ha llevado a Alemania, que nos ha llevado a Colombia, que ahora estamos en Portugal, gracias a Dios. Pero quiero contarle otras dos cosas más. Si Dios lo permite, antes de que acabe el año, vamos a abrir 2 nuevas congregaciones en el país. Uno va a ser en Asturias, en el norte, al lado de Galicia, que se llama en la ciudad de Avilés, al lado de Oviedo y de Gijón. Y la otra va a ser a 40 minutos de nuestra congregación, que se llama Carmona, una población con 40,000 habitantes, donde solo tiene 2 iglesias evangélicas. Y ahí tenemos nosotros 3 familias de hermanos que vienen con su vehículo a nuestros cultos, y le hemos dicho, ahora guarden el gasolina para las ofrendas, porque vamos a coger un local allí y vamos a abrirlo para la gloria de Dios. Dios nos está permitiendo que en un país donde está siendo perseguido el evangelio al día de hoy, donde hasta la misma televisión nacional ha levantado que los evangélicos están siendo una amenaza para el país. Eso lo ha puesto la televisión, la TVE1, la televisión 1, la nacional, la que pagan nuestros impuestos. Pues nos ha dicho que somos una amenaza para ellos. Pero ¿sabe que lo más maravilloso? Es que es verdad, aleluya. Es que es verdad, aleluya. Es que es verdad, alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué es verdad? Porque el que está con nosotros es más grande, más poderoso, aleluya. En Él hay poder, Él transforma todas las cosas, vidas transformadas. Un ateo que venía a la iglesia sencillamente para combatir, y ahora al segundo culto, llorando, estaba entregando su vida a Cristo, aleluya. O cuando le estoy hablando a una señora en estos meses atrás, una hermana que estaba hospitalizada, me llaman una madrugada y me piden, pastor, para que vayan a visitar a una persona en el hospital que se está muriendo. Le han dado 2 días, porque se está muriendo. Y nosotros pues fuimos a orar y se oró. ¿Y sabe lo que sucede? Pasó el segundo día y seguía viva. Pasó el tercer día y seguía viva. Pasó el cuarto día y seguía viva. ¿Y sabe lo que sucedió? Es que no solo siguió viva, sino que salió del hospital dada de alta por los médicos. ¿Sabe lo que pasó? Que todo dice que tenía toda la metástasis que tenía distribuida, había desaparecido. Y eso lo hace solo aquel que tiene todo el poder, el Dios que usted y yo servimos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo no le quiero hablar de nuestros hechos, estoy hablando de los hechos de Dios en nuestras vidas, lo que Dios quiere seguir haciendo. Esta es la misión que Dios tiene para nuestros tiempos, una misión donde hay poder del Espíritu, donde hay cambio y transformación de vida, donde hay verdaderamente vidas transformadas. Transformada no por el poder del hombre, sino por el poder que habita en nosotros, aleluya. El Espíritu Santo de Dios, que ha hecho de nosotros que disfrutemos de su presencia. Aleluya, aleluya. Sí, hermano, la misión tiene que venir acompañado de la unión a la fe, creerle a Dios. ¿Sabe? Han hecho unas encuestas últimamente en el mundo evangélico que a mí me ha causado estupor, miedo, preocupación. Donde dicen que ya más del 50% de los evangélicos ya no creen en la segunda venida de Cristo. Ya no hablemos de diezmo. Más del 50% de los evangélicos en el mundo no creen en que Cristo viene.
Y esto es preocupante. Estamos hablando de cosas que son esenciales de nuestra fe. El Señor murió en la cruz para salvarme, derramó su sangre para perdonar mis pecados y viene pronto. Y viene pronto, aleluya. Cristo viene pronto, alabado sea Dios. Va a llegar el momento donde este trabajo de misiones no se va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir a la presencia de nuestro Salvador, aleluya. Es necesario que la visión que Dios nos dé sea una visión desafiante. No algo simple, no algo sencillo, no. Algo que desafíe nuestra vida, algo que estremezca, algo que nos mueva, algo que diga, yo no puedo, pero tú me vas a ayudar. Yo no soy capaz, pero de ti viene el poder, aleluya. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero hazlo, Señor, aleluya. Aleluya. Había un momento en este año donde yo le decía, Señor, ¿y yo cómo puedo ayudar a estos hermanos de Portugal? Y ellos me llamaban llorando, venían a Sevilla con su vehículo, 2 horas y media de camino para llegar a ese pastor, ayúdanos. Congregamos en un sitio que ha cambiado y que ha cambiado tanto que no podemos seguir allí. La Biblia ha quedado como adorno. La oración apenas existe y la doctrina se ha cambiado. Y yo entré en una lucha yo conmigo mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo fui pastor de aquella iglesia que ha cambiado. Y yo decía, si yo voy allí la gente me ama. Yo voy allí la gente me quiere. Yo voy allí la gente me invita a comer. Yo vi allí y los hermanos me ven por la calle y me abrazan y me dan besos porque tuve años sirviendo a Dios allí. Yo, ¿cómo ahora cómo hago yo para ayudar a estos hermanos? Ya no me aman. Lo repito, ya no me aman. Ya no me dan besos ni me dan abrazos. Me ven en el supermercado y se van por otra calle. Porque hemos abierto en mayo una congregación allí. Y Él está trabajando. Y Él está trabajando, aleluya. Lo que interesa de verdad es agradar a Dios por encima de los hombres. Antes que el aplauso de los hombres, que tengamos el aplauso del cielo. Antes del reconocimiento de los de afuera, que tengamos el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. El gozo del Señor no se me ha ido por haberlo hecho. La bendición de Dios no ha quedado quieta, aleluya. De hecho, la iglesia sigue creciendo, la obra sigue avanzando, seguimos extendiendo, pero es que la iglesia principal, felizmente, son 400 miembros en plena comunión. En plena comunión, hablo en plena comunión. Ya está, aleluya. Felizmente Dios está cuidando de su iglesia. Alabado sea Dios. Yo llegaré, si Dios lo permite, el 1 de noviembre estoy aterrizando en Sevilla. El 14 estoy yendo para Italia porque tenemos culto de aniversario, del 2º aniversario de la iglesia de Génova. Cuando llegue, estoy viajando nada más llegar. Llegó el 19, el 20 y poco, estoy yendo para Asturias, donde está la iglesia, donde vamos a abrir la iglesia de Avilés. Allí estaré subiendo para firmar el contrato de un local que ya tenemos cogido y ya lo hemos señalado, para firmarlo pronto, porque vamos a tener en el norte de España, aleluya, vamos a tener allí en Asturias, en el norte, un lugar de predicación del evangelio, aleluya. Y no es que fueron así a lo loco, no, miembros de nuestra iglesia que estuvieron con nosotros durante años, que se educaron con la sana doctrina y han ido para allá y me han dicho, pastor, o nos ayuda o nos morimos. Pues les ayudamos en el nombre de Jesús. Y ay, obreros, aleluya, lo repito, ay, obreros, alabado sea, ay, obreros, hasta siendo gente llamada por Dios. Pero tiene que haber un fuego del Espíritu, tiene que haber una fe que le cree al Dios vivo, aleluya, aleluya. Y despertó Jehová el espíritu de estos hombres. Todo lo que haga con tus fuerzas se quedará en algo que será para tu honra.
Todo lo que le hagas con la fuerza de Dios será algo que llevará la gloria a aquel que se lo merece, que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Sabe? Hay un momento de la Biblia, y yo solo lo voy a mencionar, que está en 1 de Samuel, capítulo 4. Hay un momento de la Biblia donde un hombre viene corriendo para informar a Elí de que el pueblo de Israel había perdido la batalla. Y que ahí, en medio de esa batalla, los hijos del sacerdote habían muerto. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que dice que el hombre venía desarmado y sin ropa, con la ropa rota. Y esto me hizo pensar. Cuando un hombre de Dios, cuando una familia de Dios va a la guerra espiritual, va a las misiones, a hacer la obra de Dios, no viene desarmado, ni viene con las ropas deshechas o sin ropa. Eso solo puede pasar cuando el pueblo duerme. Cuando el pueblo está durmiendo porque le están cantándole una nana continuamente. Cuando el pueblo está durmiendo porque no hay mover del espíritu. Cuando el pueblo duerme, cuando no siente nada. Y cuando no hay ese sentir del espíritu de Dios, el pueblo dormido, rápidamente te roban las vestiduras, te roban las armas y terminas como terminas, simplemente destrozado, maltratado. Porque el diablo no vino para otra cosa sino robar, matar y destruir. Aleluya. Así que la iglesia no duerma. Estamos aquí, mis amados, no duerman. No se dé el lujo de dormirse. No se dé el lujo de quedarse ahí quieto mirando como si otro hiciera. No, hágalo en el nombre de Jesús. Trabaje, haga para Dios. Aleluya. Sobre hacer la obra misionera, para mí, Nehemías es un ejemplo. Y hay una porción de Nehemías en el capítulo 1 y en el versículo 4. Y luego en el capítulo 2, del versículo 2 al 11, como comprenderán por el tiempo, no voy a leerlo todo, ni mucho menos. Pero hay una expresión que a mí me impresiona. Que Dios dice que Dios había hecho de que este hombre, a la hora de servir al rey, el rey se diera cuenta de su tristeza. Él estaba en un lugar bueno, trabajo bueno, en el palacio del rey. Pero a la hora de servir, el rey se dio cuenta de que el hombre estaba triste. Y cuando se queda mirándolo, es el mismo rey que dice, esto no es cualquier tristeza. Y usa una expresión, es quebranto de corazón. ¿Sabe lo que significa quebranto de corazón? Sumisión, compromiso. ¿Sabe lo que significa? Que se deshacen las barreras que yo tengo para ponerlo de Dios por delante. Esto no es cualquier cosa. No es un Nehemías que está triste porque ha escuchado noticias de que su pueblo está sufriendo. No. Es que aquí hay algo más grande. Aquí hay algo que viene de Dios que lo ha puesto en el corazón de Nehemías. Y eso no se puede parar. Hay quebranto en el corazón. Algo está despertándose en él. Y lo tengo que dejar que vaya. Porque yo no puedo dejarlo aquí en esta situación. Mira, hermano, cuando Dios te llama. Cuando Dios quebranta tu corazón. Cuando el llamado de Dios te despierta. Aleluya. Tú ya no tienes más gozo en hacer más nada, lo que es servir a Dios. Cualquier cosa que te pongan por delante lo harás, pero sabes una cosa, que servir a Dios es lo más honroso, lo más precioso, lo más honroso que puede un ser humano puede hacer. Aleluya. Por eso servir a Dios es lo mejor que hay. Como les he dicho, mi hijo pues trabaja en la parte del gobierno local del lugar donde tenemos la iglesia y donde vivimos. Y le han propuesto en cierto momento, le propusieron, diciendo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a tu padre como juez de paz. Vamos a proponerlo para que sea, porque tiene que tener una persona de buen testimonio, una persona honorable. Y estaban queriendo proponer, y ¿saben lo que le dijo mi hijo? Dice, no, mi padre no se rebaja a eso. Él es pastor. Servir a Dios es lo más grande que hay. No hay nada más precioso que servir a Dios.
Qué honra más grande tocar la guitarra para Dios, aleluya. Qué honra más grande servirle a Dios en lo que tengamos que hacer, sea lo que fuere, aleluya. Aleluya, la verdadera carga que Dios pone en nosotros se expresa en nuestro servicio. En nuestro servicio es cuando uno demuestra la verdadera carga que Dios ha puesto. Mucha gente por ahí dice, ay, tengo una carga, tengo una carga, tengo una carga. Digo, bueno, pues a ver qué frutos da de esa carga. Porque hay gente que tiene carga pero no trabaja. Hay gente que tiene carga pero no visita a los enfermos. Hay gente que tiene carga pero no va a las congregaciones a predicar. Hay gente que no tiene carga pero no trabaja para Dios. No. Sencillamente se lleva toda una vida diciendo, tengo un llamado. ¿Y cuándo vas a coger el teléfono? ¿Cuándo va? Dígame, Señor. Ajá. Que yo vaya. ¿Lo dejamos para dentro de 20 años? No. No. Es ahora, ahora. Cuando hay un quebranto de corazón, uno no es feliz si no está haciendo lo que Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Si usted no tiene carga, usted es una carga. Eso es importante que usted lo considere. Si usted no tiene carga por hacer algo para Dios, usted va a terminar siendo una carga para los otros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta el silencio porque me anima a seguir predicando. A mí cuando los hermanos empiezan, aleluya, gloria a Dios, estoy diciendo, ya voy terminando. Pero cuando hay silencio, digo, no, pues sigo. Porque los hermanos están animadísimos, aleluya. El apóstol Pablo llega a un momento donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, aleluya, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya. La obra de Dios son personas. No son edificios, no son bancas, no son asientos. La obra de Dios son personas, personas que tienen sentimientos, personas que necesitan que se les ame, personas que necesitan que se les hable, personas que se necesitan que se les escuche, personas que necesitan que se les ayude, personas que necesitan que se les enseñe, personas que necesitan cuidados. Tener un templo precioso y no tener gente en el templo es una tristeza. Lo maravilloso es saber que la obra de Dios no son templos, sino son personas, aleluya. Usted es la obra de Dios, usted y yo juntos somos la obra de Dios y hay que cuidar de ese pueblo. Hay que cuidar de lo que Dios nos ha llamado. Mientras Dios nos permita estar ahí sirviéndole, sea en el área que fuera, que lo podamos hacer, Señor, yo lo estoy haciendo para ti, pero lo estoy haciendo pensando en el hermano, en la hermana, en aquel que necesita una palabra de ánimo, el que necesita un abrazo de algún momento, aleluya. Es que servir a predicar no es solo hablar, predicar también es un abrazo, predicar también es un beso, predicar también es una muestra de acción de amor, aleluya. Y Dios nos ha demandado, nos demanda y nos demandará que seamos de esta forma, aleluya, aleluya. Hay mucha gente sufriendo en esta tierra. Hay mucha gente sufriendo en esta tierra. Lo repito, hay mucha gente sufriendo en esta tierra. Hay muchos que aún sufren. Y no es mi aleluya o no es mi gloria a Dios, ni es mi amén el que va a cambiar su sufrimiento. Es el acercarme. Y sencillamente decir, Dios te ama. Un joven estaba en la prisión de la ciudad de Sevilla. Y un hermano en la fe se acercó a él mientras que estaban en el patio interno en la prisión. Y le dijo, joven, Dios te ama. Y el joven dijo,
¿A mí? Dice, sí, Dios te ama. ¿Sabe quién es ese joven? Nuestro pastor en Grecia, el pastor Miguel. Con ese Dios te ama, despertó algo en él, que en prisión aceptó a Jesús como Salvador. Empezó a asistir a los cultos, empezó a cambiar. Él era una de las personas más peligrosas de aquella, porque aquello es una prisión de alta seguridad, y aquello está dividido por módulos donde caben 100 o 200 personas por cada módulo, y pueden haber 15, 20 módulos, para que ustedes imaginen cómo es la prisión allí en Sevilla. Pues en ese módulo él era de las peores personas. Él no le podían dar salidas de ninguna forma. Él no podía recibir gente de visita, porque era de lo más peligroso que había en aquel tiempo. ¿Sabe una cosa? Aceptó a Jesús como Salvador. En menos de un mes, él estaba de presidente del módulo, por ejemplo, por el testimonio. Y a los 2 años, o menos de 2 años, estaba ya sirviendo al Señor en la batería, en la iglesia, tocando. Y después Dios, a los pocos tiempos, los llamó. Y ahí ahora mismo, este año, celebramos los 9 o 10 años. ¿9 años que está haciendo la obra de Dios misionera en Atenas, Grecia, y nos han llamado por teléfono un grupo de personas de la ciudad de Tesalónica, que está a 500 kilómetros de Atenas, y nos han dicho, por favor, pasar por aquí y predicarnos. Queremos que nos hablen de Jesús. Os hemos visto en las redes sociales, os estamos viendo lo que hace la iglesia en España y en otros lugares. Yo quiero eso, nosotros queremos eso, alabado sea Dios. Y esto lo está haciendo Dios, aleluya. Esto lo está haciendo Dios. Es que Dios está haciendo maravilloso, aleluya, aleluya. Cuando Dios nos pone una misión, Dios nos pone una misión para no sentirnos acomodados. Hay un problema de nuestros días, es que la gente busca la comodidad. Y la comodidad es peligrosa, porque cuando te acomodas, no tienes necesidad de cambiar nada. ¿Ustedes han intentado alguna vez sentarse? ¿Todos tienen sofá en su casa? ¿Sí? Qué bien, aleluya. Yo también. Y cuando te sientas en el sofá y pones, lo adaptas, ¿no? Le pones todo y te sientas allí, estás. Y cuando ya estás tranquilo y a gusto, por poner a alguien, ¿está bien? La hermana Elena me dice, cariño, ven y ayúdame a abrir la puerta. Y uno dice, Pablo es mi hijo pequeño, que no es pequeño, mide ya la misma de lo que yo. Y Pablo no responde, porque está también acomodado en su habitación. Ana, que es mi hija que cumplió 18, tampoco responde. Ya no puedo llamar a Kiko, porque me lo robaron. No, porque está casado felizmente. Y que cuesta levantarse cuando uno está acomodado. Yo conozco un sofá de alguien aquí que bien agradable. Aleluya, ¿no es verdad, Pastor Otulio? Ajá, gloria a Dios. Y da hasta masaje. Me puso una vez, ya, siéntate, ponte ahí. Y empezó a dar masaje y luego decía, ahora préstaselo a otro. Yo decía, no, yo no salgo de aquí. Ahora que he probado lo bueno, no me voy. Pero cuando uno está cómodo, esto me recuerda a una porción de Cantares de Salomón. No sé si les recordarán. Cantares de Salomón está en la Biblia, ¿sabe? Que no siempre las personas saben qué libro es ni dónde está, pero anda por ahí, en los libros poéticos, ¿está bien? Y Cantares de Salomón llega un momento donde llega el hombre de Dios llamando a la puerta y dice, ábreme la puerta, amada mía, paloma mía, amiga mía, ábreme la puerta, que están mis manos destilando miel y está el rocío de la noche, está cayendo sobre mi cabeza y me estoy mojando. Ábreme la puerta, amada mía, paloma mía, querida mía. Está mencionándole todos esos piropos. Y ellas allí dentro, supongo yo que en el sofá o en la cama, dice, ¿ahora me voy a levantar yo? ¿Y me voy a ensuciar los pies que me los he lavado?
Ahora voy a salir yo de mi comodidad y voy a ir a abrirte la puerta. Y él allí fuera, ay, paloma mía, amada mía, llamando a la puerta. Y la otra protestando. Y yo ahora que me tengo que cambiar y me tengo que ponerlo y me voy a ensuciar. Y ahora me tengo que salir de mi comodidad. Pero en medio de todo estaba llamando. Dice la Biblia que llega un momento donde ella se convence, se anima, coge fuerza, coge ánimo. Y se levanta y se acerca. Y cuando abre la puerta, el amado ya no estaba. El amado se había ido. Su oportunidad había pasado. Porque estaba tan acomodado que no estaba viendo lo que estaba sucediendo. No estaba comprendiendo el valor que tenía, el llamado que tenía del amado. Mi amado es mío y yo soy de él. Mi amado es mío y yo soy de él. Aleluya. Y era el amado llamando a la puerta. Dice que ella levantó, abrió la puerta, salió a la calle y no lo vio. Y corrió de un lado para otro. Y vieron que vinieron los que guardaban en los muros. Le golpearon, la maltrataron. Eso es lo que hace este mundo, maltratarnos, golpearnos, pero es tiempo de levantarse. Yo no quiero vivir acomodado. Hay que levantarse en el nombre de Jesús. Hay que salir de ese acomodamiento que en ocasiones no nos deja sentir el abrazo del Salvador, porque cuando abrimos ya no está. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Esto tiene que ver con misiones, pastor. Pues claro que tiene que ver con misiones. Si las misiones no es enamorarse de Dios, dígame que son misiones. Misiones es vivir enamorado de Dios. Misiones es hacer las cosas para Dios, porque vivo enamorado, aleluya, porque no me ha fallado, porque no me ha dejado solo, porque ha estado a mi lado, aún en la soledad ha estado Dios conmigo, aleluya. Jesús le pregunta a Pedro en un momento dado: Pedro, Simón, Pedro, ¿me amas? Quite a Simón Pedro y ponga su nombre. ¿Me amas? ¿Me amas para estar dispuesto a salir de tu comodidad? ¿Me amas al punto de salir de tu lugar de confort? ¿Me amas a estos niveles? ¿Me amas al nivel de estar dispuesto a dejar el trabajo? ¿Me amas a estar dispuesto a nivel de abandonar esa relación que no te edifica? ¿Me amas al punto de que vas a anteponer lo mío sobre lo tuyo? Simón Pedro, David, ¿me amas? Carlos Sánchez, ¿me amas? José Luis Carriles, ¿me amas? ¿Me amas? Porque respondió rápido. Sí, hombre, claro, ¿cómo no te voy a amar? Claro que te amo y te amo más que todos estos. Sí, porque nos gusta la competición. No sé por qué somos así de humanos. ¿Quién es mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? Misericordia. Dios tenga misericordia. ¿Me amas? Cuando Dios nos saca de ese confort y nos presenta desafíos, nos puede presentar desafíos como por ejemplo aquel de construir un arca. El desafío de sacar a un pueblo de Egipto de la esclavitud. Puede ser que Dios nos haya puesto ante el desafío de pasar una noche en la cueva de los leones. Y a lo mejor usted piensa que ya son demasiado tiempo, pero a lo mejor la noche no corresponde a 8 horas, a veces corresponde a años. Años en una cueva. Pero a mí no me ha comido ningún león. A mí ninguno me ha dado con sus dientes. Aleluya.
A mí me está guardando Jehová de los ejércitos, aleluya. Él me está llevando, alabado sea Dios. A lo mejor el desafío es tener que decir al rey, mira rey, que no nos vamos a postrar delante de ninguna imagen, porque nosotros le servimos a un Dios real y verdadero, aleluya. A pesar de tener la amenaza de que tenían que caer en el horno. Y déjeme decirle un detalle, que a veces nosotros hacemos mucha ilusión del evangelio y nos ilusionamos con muchas cosas, inventamos muchas historias. Ellos tuvieron que entrar en el horno y pasar allí el tiempo. Es verdad que no se quemaron, pero tuvieron que estar caminando con la otra presencia que iba con ellos, y ese se llama Jesús de Nazaret. Estaban caminando y la gente decía, pero espérate, no eran 3 los que han entrado, ¿por qué vemos 4? Porque ahí estaba Jesús, aleluya. A eso se le llama una teofonía, aleluya, una presencia de la persona de Jesús en la tierra. Aleluya. Desafíos grandes, porque Dios es grande. Y si Dios quiere que tú pases por un momento, déjeme decirte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, más bien Dios todo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que los justifica? Alabado sea Dios. Salir de la comodidad, salir del despojo, de lo que nos amarra. Moisés. La Biblia dice que Moisés tuvo que tomar una decisión: o seguir en el palacio de Faraón, o caminar como viendo al invisible. Y eso requería años de desierto, años de soledad y años de pruebas. En el palacio tenía el aplauso de todos, la comida y todo hecho y preparado, sin ser de la familia real. Pero él tomó la decisión correcta: caminar como viendo al invisible. Aleluya, aleluya. Eliseo tenía 5 juntas de bueyes y determinó hacer algo. Si Dios me ha llamado, yo voy a coger a esas 5 juntas de bueyes, voy a matarlos, voy a dar de comer a todo el mundo y le voy a meter el fuego a la junta, al arado, porque no voy a volver atrás. Dios me llamó, Dios me cuidará. El que me llamó me sustentará. El que me llamó me cuidará. El que me llamó me acompañará. Aleluya. Él estará siempre cuidando y protegiendo. Pero él tuvo que tomar la decisión de acabar. Si fuera yo en mi humanidad, diría: aparca ahí los bueyes y déjalo ahí para cuando lleguen los días malos, cuando no me quieran en la iglesia, cuando murmuren de mí como pastor. Cuando vuelvo a coger los bueyes y ahí os quedáis ustedes con vuestras guerras. Arado quemado, bueyes muertos. Una pareja de bueyes era suficiente para mantener una familia. Una familia. 5, eso era un negocio. Era una empresa, una sociedad anónima o limitada por lo menos. Aleluya. Una empresa de las grandes. Y allí estaba él, matándolo y quemando todo, porque había decidido servir a aquel que le había llamado. Eso estaba por encima de todo. Aleluya. Y los discípulos no fueron llamados por Dios. Mateo estaba allí tan tranquilo, contando su dinerito como siempre. Y le dice: vámonos. Bueno, yo lo he dicho en español. Deja eso y sígueme. Yo no sé, ustedes, disculpe que me sonría, porque es que a mí me choca. Porque si yo estoy contando dinero,
y el amor al dinero es muy rápido que se coge. Y solo tocarlo y como que se apasiona uno de él, ¿no? Y empieza ahí, y claro, él robaba, se quedaba con dinerito y vivía muy bien. O sea, su vida era... Y Jesús pasa al lado y le dice, sígueme. Y él se levanta y le sigue. Tengo un contrato para ti para 10 años. No le dijo nada. Le dijo, sígueme. Deja eso. Porque el que te llamó, no te llamó para que te enredes con los negocios de esta tierra. No te llamó para que te enredes con las cosas de esta tierra. El que está con nosotros es más poderoso. Aleluya. Termino. Para vuestra alegría y para la mía también. Aleluya. Porque cuando más habla uno, más enemigos se gana de vez en cuando. Aleluya. Es que bueno es Dios. Pero hay algo que Dios le dice a Nehemías en esa porción que yo le he mencionado antes del capítulo 2. Y dice algo que le dice en el versículo 13. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Observé que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Observé. Mucha gente piensa que hacer misiones es tuve un sentimiento y ya no. Hay que observar. Observar. ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien lo que necesitas si no observo su vida para darme cuenta de qué es lo que necesita? Y Nehemías se dio cuenta de que había una necesidad porque observó. Y observar nos lleva a ver las necesidades, pero a su vez también nos lleva a comprender como aquel muchacho que dice la Biblia que tenía unos pececillos y unos panes. Y era lo que tenía. Pero él observó que no había más nada. Y dijo, esto es lo que tengo. Y vienen los discípulos y dicen, Jesús, mira, hay un joven que tiene ahí peces y panes. Yo sé que ustedes están contando los números y ustedes dicen, no, son 5, son 2. Yo no le estoy hablando, que a mí no me gusta negociar con nadie con la Biblia. Peces y panes, ya está. Pero no eran peces de aquellos que se cogen aquí en los ríos con kayak. No. Pececillos. Pececillos son de aquellos que te comes uno y parece que no has comido. Pececillos. Pero él vio que aunque lo que él tenía era poco, era más que lo que tenían otros que no tenían nada. Oh, gloria a Dios. Es que a veces nos miramos y decimos, pero ¿y yo quién soy yo para hacer yo? ¿Y yo cómo voy a hacerlo? ¿Y quién soy yo para llegar y decirle a alguien? ¿Y cómo le voy a hablar? Alcaldesa de la ciudad, de la población donde yo estoy. El marido falleció con un accidente de moto. ¿Y saben a quién ella llamó? Ella no es creyente, ha hecho la oración de fe este año, pero todavía no se ha convertido. Entienda la expresión. No hay luz de que hay. Ella quiere que tú vayas a su casa a hablarle de ella, porque ella dice que solo tú hablándole de Dios es que puedes consolarla. No sé si le recuerda a alguien que tocaba el arpa. Qué bueno es que Dios nos use con apenas unos panes y unos peces. Aquello sucedió gloriosamente, algo maravilloso.
Era poco lo que tenía ese muchacho, lo dio y aquello empezó a multiplicarse. Los discípulos mandó a ponerse en grupos de 50 en 50, de 100 en 100. Y ellos ¿ustedes imaginan los primeros pasos de esos discípulos? Nosotros le llamaremos boquerones. Un boquerón no es es una sardina chiquitita, ¿está bien? ¿Usted imagina los discípulos con y tantos peces? Y y Jesús le dice, dale de comer. Si esto no da ni para nosotros. De hecho, esto seguro que Judas se lo come él solo. Porque a ese no le gusta compartir. Y por fe tuvieron que empezar a caminar. Y se acercaron a los primeros 50. Y empezaron a sacar panes y peces. Panes y peces. Panes y peces. Se acercaban a los otros 50. Y empezaron a sacar panes y peces, a los otros 100, y así sucesivamente hasta 5,000 personas, hombres, fueron alimentados y sobraron 12 canastas, aleluya, y sobraron 12. ¿Le estoy hablando de qué? Es que Dios va a utilizar lo poco que tú tienes para hacer algo grande, porque esto no es algo de hombre, esto es de aquel que está por encima de los hombres, el Cristo de la gloria que nos salvó, multiplicará, hará. La viuda dio lo que tenía, le murmuraban y atacaban, porque eso de murmurar siempre se ha dado en todos los lugares, ¿no es verdad? Y en aquel tiempo también se daba, y empezaron a murmurar, pero ¿saben lo que hicieron? Aleluya. Bueno, ustedes dieron lo que dieron y dieron mucho más. Nadie va a saber lo que ustedes dieron. Aleluya, aleluya. Estos son misiones, hermano. Estos son misiones. Haz lo que te toca, aleluya. Haz lo que te corresponda, alabado sea Dios. Aunque sea poco, hazlo, ponlo en servicio de Dios. Él lo va a multiplicar. Él lo va a hacer, aleluya. Dios va a hacer su obra, no por nuestros méritos, sino porque Él se la merece, la gloria. Porque estamos en los últimos tiempos y es tiempo de que la cosecha última sea ganada para Cristo. Aleluya. Aleluya, pastor. Yo tenía más, pero lo dejamos ahí. Dios los bendiga muchísimo, mis amados. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es maravilloso. Amado, no miren el reloj, inclinen su rostro. Porque ciertamente Dios tiene maneras muy particulares de hablarnos. Dios tiene maneras de Él de hablarnos. Mantenga su comunión con el Señor, su rostro inclinado. Póngase en comunión con el Dios que usted conoce. De lo primero que el Señor nos trae por medio del predicador, por medio del pastor Carrasco. Dios es primero. Dios es primero. Y cuando nosotros lo ponemos a Él primero, Él se encarga del resto. Y eso incluye, ¿saben qué, mis amados? Usar a quien a Él le plazca, como a Él le plazca. No es conforme a lo que nosotros pensamos y creemos que tengamos bueno o malo. No importa lo mucho o lo poco. Es lo que pongamos en las manos de Él para que Él nos utilice para su sola gloria. No mire usted lo que usted tenga o piensa que tiene o que le falte. Si aquí en esta casa hoy hay alguien, y los hermanos tienen sus rostros inclinados, que aún no ha entregado su vida al Señor, no se fije en lo que usted tiene. No se ponga categoría si es bueno o malo o menos malo.
tenga presente que el Dios Todopoderoso transforma. La sangre de Cristo todavía hoy tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para transformar vidas, para salvar almas. Si usted aún no ha hecho pacto con el Señor, si usted se ha distanciado del Señor, esta es la noche de volver a agarrar la mano de Cristo. Esta es la noche de volver a tomar la mano de su Señor para moverse y para que Dios haga de usted mucho, para que Dios lo utilice para su sola gloria en lo que Él ha determinado para la humanidad, servirle para la gloria de Él y para añadir a su obra aquí en la tierra, para añadir a la obra del reino de los cielos. El altar está abierto y no ha de permanecer abierto por mucho tiempo. Este llamado es para hoy. Hay quienes a veces se detienen porque dice hoy no, mañana será otro día. El problema con ese riesgo es que quizás mañana no llegue. Pero nosotros hacemos lo propio y el altar se dispone para la gloria del Señor. Amén. Amén. Dios es maravilloso. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por usar de la manera que usaste al pastor esta noche, Señor. Porque ciertamente, Señor, tú eres maravilloso, Señor. Pon en nosotros, Señor, una disposición, Señor, que nos queme, que sea una carga, Padre, que no nos permita movernos, Señor, hasta que no ejecutemos conforme, Señor, a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a prepararnos para salir. Le recuerdo lo